Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron con él. Y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento. Venimos escuchando, hermanos, en estos días de semana, esta primera lectura tomada de la profecía de Ezequiel. Recién se nos presentaba este capítulo 37. Cuando yo lo leía en la época que era estudiante en la Facultad de Teología, me daba la impresión de que estaba destinado, o era una manera de presentar la palabra de Dios, lo que sería la resurrección, ¿no? Presenta una visión que el profeta contempla, dice, de unos huesos humanos, una multitud de huesos que están ahí resecos, viejos, se ve que son de años, añares, y Dios se lo muestra al profeta y le pregunta: ¿vos crees que estos huesos resecos pueden volver a la vida? Y el profeta, con mucha humildad, le dice: Señor, solo tú lo sabes, ¿no? Haciendo un acto de fe hacia Dios. Y entonces el Señor le dice al profeta: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra. Yo voy a hacer que un espíritu penetre en ustedes y vivirán, etcétera, etcétera, ¿no? Y después, con el tiempo, uno va profundizando la palabra de Dios y madurando muchas cosas, y me di cuenta, y me enseñaron además, que nada tiene que ver con el tema de la resurrección, porque la resurrección de los muertos no va por la restitución del cadáver. El cadáver es una cosa, la parte material humana es una cosa que cuando termina su tiempo, cuando nos llega la muerte, se produce, por así decirlo, esa separación del alma y del cuerpo o materia, y entonces el alma, que es inmortal, es la que va a Dios y es la que se renueva, se purifica y llega a la perfección de la vida. Mientras tanto que la parte terrenal, material, carnal, si quieren, lleva un camino natural de descomposición, etcétera, etcétera. ¿A qué se refiere entonces esta palabra? ¿A dónde nos quiere llevar Dios? Y bueno, sobre todo si entramos en el contexto, los huesos resecos representan al pueblo de Israel que vivía una situación de esclavitud, que vivía en una realidad de penuria, de sequedad, por haberse alejado de Dios. Estaban resecos, sin vida sería. Pero Dios es tan grande y tan misericordioso que lo lleva al profeta a mirar al pueblo en esa imagen de los huesos resecos y le dice: ¿vos crees que pueden estos revivir? Señor, solo tú lo sabes. Y entonces Dios profetiza a favor de este pueblo reseco, de este pueblo sin vida, de este pueblo que quedó así en ese espacio de mortandad y que por consiguiente está viviendo una realidad de dolor, de nada. Separarse de Dios es separarse de la vida, por eso perdieron el espíritu que engendra vida. Pero Dios le dice al profeta que profeticen. Y cuando el profeta profetiza, estos huesos empiezan a revivir. Nacen los tendones, nace la carne
y les infunde un espíritu que hace que todos se pongan de pie y termina siendo como un gran ejército realmente, ¿no?, que está allí de pie, un ejército que revive. Bueno, miren, esto que habla del pueblo de Israel, como les contaba, algo del Antiguo Testamento, lo podemos traer a nuestra vida y mirarnos un poco nosotros para adentro, ¿no? Cada uno desde su propia realidad. Todos tenemos, más en estas épocas, un poco de esta realidad, así espiritualmente hablando, ¿no? Nos sentimos como resecos. Y cuando hablamos de resecos, hablamos como nos sentimos a veces como que nuestra vida a veces no tiene gran sentido, hasta dónde, tanta incertidumbre, la tentación de bajar los brazos, de no seguir adelante, de dar un paso al costado, el cansancio que se acentúa, ¿no es cierto? Las realidades que vienen de arriba y que cada vez como que a nivel social y a nivel general oprimen. Parece que las buenas noticias escasean y la realidad que nos circunda lo único que nos da son pálidas. Un montón de acontecimientos que vemos y que nos llevan un poco a experimentar esta sequedad. Estoy reseco, no tengo vida. Estamos vivos, sí, todavía vivitos y coleando y vamos peleándola, pero algo dentro nuestro nos muestra como tristeza, desazón, angustia, ¿no es cierto? Bueno, hoy esta palabra y esta profecía que nos viene de Dios en este momento especial que estamos viviendo, que es la Eucaristía, la misa, en la casa del Señor, se repite. Y es el Señor quien a través de su palabra profetiza, nos habla, para que nuestra vida interior, que está un poco reseca, tal vez cada uno tiene su propia dimensión, unos más, otros menos. Sin embargo, recibimos la palabra que es vida y que nos dice que salgamos de la mortandad, que salgamos de la experiencia de sequedad y empecemos a tener un espíritu que irradia vida. Y ese espíritu que se nos infunde, como dice la palabra del Señor, es el Espíritu Santo que nos ayuda a experimentar un bautismo, es decir, una resurrección, una nueva vida interior. Y ese espíritu que llegó y que vive en nosotros tiene dones y carismas que iluminan nuestra mente, que iluminan nuestro corazón, que nos invitan a estar de pie y a no perder la esperanza, a ponernos de pie como ese ejército y a vivir, a caminar, a enfrentar la vida con esperanza, a darle para adelante, a pesar de que a veces todavía humanamente muchas cosas o muchas sensaciones psicológicas y demás nos tiren para atrás y la tentación permanente esté dando vuelta, porque el enemigo está dando vuelta siempre, buscando justamente esto, desanimarnos. El espíritu maligno ocupa un lugar y tienta al creyente, tienta al que quiere seguir a Dios y al que quiere vivir una vida acorde al Señor, cristianamente hablando, ¿no? ¿Y cómo te tienta? Así, haciéndote sentir que no vale la pena. ¿Para qué? Y nos va postergando un día y otro día y así la vida se hace densa, rutinaria, ¿no? Sin sabor. Como dirá Jesús en otra parte del Evangelio, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo se la volverá a salar? No sirve. No pierdan la sal, o sea, el sabor. Ustedes son luz, pero una luz no puede ser escondida bajo de una mesa, sino que tiene que ser puesta bien en alto para que ilumine a todos los que están en la casa. Sean luces encendidas. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, el Señor lo dice y lo hace. Él, pedírselo, implorárselo en nuestra oración. Y cuando lo pedimos y lo imploramos en nuestra oración, que sea Él quien nos libere de la resequedad interior y nos infunda un espíritu nuevo, entonces pedírselo con la confianza de saber que ya el Señor te lo está dando, para que tu mente, tu corazón, tu cuerpo, así como está, pueda ponerse de pie. Asumí que estás vivo,
que estás viva. Y cada mañana y en cada momento poder cerrar los ojos y respirar profundo y sentir que ese aire que entra, ese aire que nutre, que oxigena, trae vida de Dios también. Es como que entrar a Dios con el aire puro. Y cuando exhalamos, sacamos todo lo negativo, todo lo reseco, todo lo viejo, todo lo inerte, se va. Y así, en un ejercicio corporal y espiritual al mismo tiempo, el cuerpo también ejerce la fe. No solamente tenemos fe por la razón y por el alma, sino que todo nuestro ser, el cuerpo, también manifiesta fe. Esa fe, esa fuerza, ese respirar, gracia de Dios, Dios en mí. Dios, no se olviden que nuestro cuerpo material es templo de Dios, templo del Espíritu Santo, donde se conjuga en nuestra alma, que es la vida humana, con el Espíritu de Dios en una comunión profunda de vida y de vida divina. Por eso decimos que estamos habitados por la mismísima divinidad. Dios vive en mí. Y esto poder meditarlo en la fe, no razonarlo, meditarlo en la fe, meditarlo desde la esperanza, nos permite realmente profundizarnos, ir al fondo de nuestra realidad y recuperar la identidad de hijos, de hijas amadas y amados. Y poder mirarnos a nosotros mismos con esperanza, de manera renovada. Porque si nos quedamos solamente en espectadores de la realidad que nos circunda, lo único que vamos a hacer es deprimirnos más cada día, porque la realidad deprime. Las noticias deprimen. Lo que escuchamos permanentemente, que nos bombardean de los cuatro costados por los medios de comunicación y demás, son mensajes depresores, que además de deprimir, distraen porque nos sacan del foco de lo importante. No digo que lo que pase no sea importante, lo que está pasando, de hecho, es importante, pero no es lo más importante. Porque nosotros estamos de paso. Nosotros de Dios venimos y a Dios volvemos. Y como dice la palabra, en Él, en este momento de la vida terrenal de cada uno, en Él vivimos, nos movemos y existimos, porque es el Espíritu de Dios el que nos sostiene en esta dimensión sobrenatural. Y sí, un día se apagará nuestra vida terrenal, se cerrarán nuestros ojos corporales, definitivamente, pero el alma, que es la verdadera vida nutrida por el amor, que es el Espíritu Santo, eso no muere más. Entonces, si ya estamos inmortalizados por el amor de Dios, no necesitamos que nadie nos inmortalice de afuera. Hagamos lo que podemos, humanamente hablando. Hagamos lo que podemos en lo cotidiano, en el lugar que nos puso el Señor. Cotidianamente hacemos lo que podemos, como padres, como esposos, como trabajadores, como hijos, en el lugar que estamos, como miembros de una comunidad, etcétera, etcétera. Lo que puedas, con amor, utilizando todos los medios a tu alcance, sobre todo los dones y carismas que Dios te dio para servirlo y dar gloria a Dios. Y para poder amar a tus hermanos, como decía el Evangelio cuando el levita le pregunta a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Qué es lo primero que Dios espera de nosotros? Y Jesús le dice, mirá, es fácil y simple amar a Dios sobre todas las cosas, porque Dios es la fuente del amor. Que el amor que recibís de Dios te permita amarlo. No, yo amo a Dios no con mi amor humano, sino con el amor que recibo de Dios, que es vida y que es mucho más. Y ama a tu prójimo como a ti mismo, amate a vos mismo, como Dios te ama. Entonces, en esta dimensión tan espiritual y sobrenatural, nosotros vamos desgajando la vida cotidianamente. Ahí tenemos que centrarnos, ahí es donde no tenemos que permitir que el demonio nos distraiga con preocupaciones abundantes que lo único que hacen es abrumar nuestra mente. Por eso escapémosle un poco también, en su justa medida, de todo aquello que nos hace daño. Noticias, informaciones, y hasta de gente tóxica, hermanos, también, porque hay gente que es tóxica. No hay que despreciar a nadie.
Tu corazón tiene que estar abierto a todos. Quien te necesita, que te encuentre. Por supuesto que tiene que ser así, porque ahí también está nuestra felicidad, en la entrega. Pero cuando se acerca a tu vida gente que lo único que hace es buscar simplemente victimizarse, ¿no? De una manera tóxica y negativa en sus pensamientos, todo es no, todo no se puede, todo para qué. Hay gente que le gusta y a veces se juntan, ¿no? Dios los cría, ellos se juntan y se dan manija y acercarte a eso es una fuerza negativa de pura angustia, supuran tristeza. No te acerques ahí, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, ¿para qué acercarte a la oscuridad cuando en definitiva uno le puede acercar la luz y la esperanza, pero ellos prefieren y eligen vivir en la oscuridad? Entonces digo, cuídate, cuidémonos. Hoy que se usa tanto ese dicho, ¿no? Chao, que te vaya bien, cuídate. Bueno, ¿de qué me tengo que cuidar? Y me tengo que cuidar de mí mismo, para que la parte negativa del maligno no me arrastre justamente a eso, al desánimo. Por lo demás, y que me cuide Dios y la Virgen, que de hecho nos cuidan. Para eso nos da un ángel de la guarda, ¿no? Uno sale a la calle y bueno, cuando tiene que cruzar la vereda, mira para los dos lados. Es una forma de cuidarme para que no me pise un auto. Pero hay tantas cosas que nos superan. Hoy salimos a la calle y no sabemos si volvemos. Y bueno, y Señor, acá estoy. Salgo en tu nombre, en tu presencia. Acá estoy, tengo que hacer lo que tengo que hacer. No voy a vivir por eso con miedo, que también es una tentación del mal. Vivir atemorizados. Vivir angustiados, replegados, encerrados, porque está todo mal, todo es peligro. No nos va a pasar nada que Dios no permita que nos pase. No cae un cabello de tu cabeza sin que el Señor lo permita y lo sepa. Entonces, cuidémonos, sí, obviamente, de no caer en la torpeza de que nos embarren la vida innecesariamente, dándole poder a los demás sobre nuestra historia. No hay derecho, no es el camino, no es la forma. Y centrémonos en lo esencial, en lo que hoy el Señor Jesús en el Evangelio lo manifiesta con tanta claridad. Ama a Dios sobre todas las cosas porque Dios te ama desde toda la eternidad, te ama y te amará porque Dios es así. Y ama a tu prójimo como a ti mismo, como Dios te capacita a amar. Para eso te dio el Espíritu Santo. Y ya no vivas reseco, como los huesos del pasaje de Ezequiel, sino viví con vida y vida en abundancia. Yo haré que tengan vida y vida en abundancia, dice el Señor, y eso lo prometió y lo cumplió, porque todos estamos ungidos por la vida del Espíritu Santo, todos. Después lo que nos pasa alrededor, después lo que los que están arriba deciden sobre nosotros, y bueno, no siempre dependerá de nosotros. No podemos vivir pendiente de eso porque nos quita tiempo y nos quita paz, nos quita alegría y nos vive distrayendo de lo esencial. Vamos a pedirle a la Virgen, a nuestra querida y amada Madre, Reina de Luján, y al Sagrado Corazón de Jesús, a quien como todos los viernes especialmente recurrimos de manera especial, que desde el cielo y desde lo más íntimo de nuestro ser, porque el cielo es la vida nuestra, no es el firmamento, el cielo es todo. Por eso decimos Dios está en el cielo, es decir, está en el todo, Dios es el todo y nosotros somos parte de ese todo. Entonces les decimos que engendren en nosotros vida y vida en abundancia, que nos despierten a la vida para no vivir en el letargo del sueño de la muerte. No lo permitamos, no lo vamos a permitir, porque Dios no lo quiere, ¿no es cierto? Y hoy, para terminar, como decía al principio, estamos rezando al cumplirse los 30 años de la muerte del padre Mario Pantaleo. ¿Quién no escuchó hablar alguna vez del padre Mario, no? Sacerdote con dones especiales que el Señor le confió y de los cuales él fue muy fiel. Un hombre fiel, sencillo, manso, humilde, que llevó a cabo una fundación en favor de los más necesitados.
Y allí en González Catán, cuánta gente fue a verlo en su momento, y hoy día siguen peregrinando enfermos y necesitados a su mausoleo, pidiendo una bendición, una gracia especial, ¿no? Y dicen los testigos que realmente la concede. Por eso se ha abierto el proceso de beatificación y futura canonización, es decir, el proceso para hacerlo santo, ¿no? Oficialmente en la Iglesia. Ya está abierto, por eso ya es siervo de Dios, que es el primer paso. Después seguirá avanzando hasta que definitivamente se comprueben los milagros necesarios y demás, y una vez comprobado será el Papa quien definitivamente decidirá la canonización. Primero la beatificación, después la canonización, ¿no? Así que bueno, rezamos por este don, porque no dejará de ser un santo argentino. Si bien él nació en Italia, él vivió prácticamente toda su vida y su ministerio sacerdotal aquí, en González Catán, ¿no? Bien cerca de nuestra casa, de manera que es un orgullo siempre que salgan nuevos santos proclamados por la Iglesia de nuestra patria, de nuestro suelo, que caminaron, evangelizaron y sirvieron a Dios entre nosotros, entre los hermanos de Argentina, ¿no? Y es un orgullo. Por eso recemos por él y recemos a Dios para que la Iglesia muy pronto nos conceda la gracia de tener en él un nuevo santo. Que así sea. Que así sea.